lo que viene ahora es la tangente de la suma. Esta fórmula a veces la dan allá en la facultad, no se terminan usando. Yo lo puse para que no faltara, para que dara un apunte completo. Tiene una utilidad, pero mínima. Lo voy a explicar porque está en la punta, lo voy a explicar. La tangente de la suma. Pero no me voy a meter en el triángulo de nuevo. No, ni a palo me meto de nuevo en el triángulo. No, voy a usar la fórmula que probé recién. La tangente de la suma de dos ángulos. Tangente de alfa más beta es seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Como es obvio. La tangente de cualquier ángulo es seno sobre coseno. El seno de la suma. Bueno, la fórmula del seno de la suma ya la vimos. Seno por coseno más coseno por seno, de los dos. El coseno de la suma, coseno, coseno, menos seno, seno. Así que la misma fórmula de recién de la suma. Y después me manda un bonito artificio, un bonito artificio, que es dividir todo el numerador y todo el denominador al mismo tiempo por coseno, coseno. O sea, dividir por coseno de alfa, coseno de beta. Entonces, para no hacerlo dos veces, primero agarré ese numerador y lo divido por coseno, coseno, ¿cierto? Y entonces voy a distribuir el coseno, coseno con esa suma. Y va a quedar seno de alfa, coseno de beta sobre coseno, coseno. Ahí está agregado en rojo. Más coseno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, seno de beta sobre coseno, coseno. ¿Ven? Y en el denominador lo mismo, es válido, es válido. Es como si vos decís, bueno, yo tengo que hacer A dividido B. Y yo te digo, bueno, pero haceme A sobre C y A igual sobre B sobre C. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo puedo dividir al mismo tiempo el numerador y el denominador por un mismo número, por C y por C, que va a ser lo mismo, porque después va a tener, ¿cierto? Si operás acá, va a tener A sobre C por la fracción del divisor dada vuelta, C sobre B, y se va a C con la C, es lo mismo que A sobre B. Entonces es válido hacer este artificio y dividir por coseno coseno y por coseno coseno el numerador y el denominador. Y además te lo distribuyo, o sea, hice las dos en un solo paso para que no fuera tanto quilombo. Y acá viene lo mismo, coseno coseno, coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, arriba en negro, y dividido por los dos artificios, dividido coseno coseno, menos dividido coseno coseno. O sea, espero que vayan siguiendo porque no es tan difícil, pero son todos esos artificios agregados en rojo ahí. Y ahora, coseno de beta se va con coseno de beta y queda tangente de alfa. Ahí está. Más, y se me va coseno de alfa con coseno de alfa y queda tangente de beta. ¿O no? Ahí está. Y abajo se va todo. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, coseno de beta. Y queda uno solo. ¿O no? Menos, y acá no se me va nada. Seno de alfa sobre coseno de alfa, tangente de alfa. Seno de beta sobre coseno de beta, tangente de beta. Y queda esa bonita fórmula. O no tan bonita. ¿O no? La tangente de la suma. Fíjense que si uno mira el numerador y te olvidas del denominador, cosa que no hay que hacer, por supuesto, es como si hiciera la distributiva acá, no podés hacer la distributiva, o sea, tangente alfa más tangente beta, no, distributiva no, pero el numerador parece que estuviera haciendo la distributiva. Y en el denominador te aparece uno menos tangente, tangente. Y después vamos a la tangente de la resta, de nuevo lo mismo. La tangente de la resta, primero lo paso todo a seno y coseno, y quedaría el seno de la resta alfa menos beta sobre el coseno de la resta alfa menos beta. Entonces tangente alfa menos beta igual a seno sobre coseno de alfa menos beta. Pero el seno de la diferencia es seno del primero. Guarda que acá es importante porque no es conmutativa la resta. Se arranca siempre con el primero. Seno del primero, coseno del segundo. Si acá es resta, resta. Menos coseno del primero, seno del segundo. Se entrecruzan, nos va a poner de nuevo las mismas funciones trigonométricas. ¿No? Coseno de alfa, seno de beta. Y abajo, coseno de la resta. Cuando es coseno, coseno, seno, seno. Pero cuando es resta acá, va ahí suma. Entonces, sería coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Bueno, las otras dos fórmulas que demostramos recién. El mismo artificio recién, se divide el numerador y todo el numerador por coseno, coseno, y se lo distribuye. Ahí está en rojo. Y si se divide el denominador por coseno, coseno, y se lo distribuye. Ahí está en rojo. Y se empiezan a cancelar coseno de beta con coseno de beta. Y queda seno de alfa sobre coseno de alfa, tangente de alfa. Y menos. Coseno de alfa se va con coseno de alfa. Y que seno de beta sobre coseno de beta, tangente de beta. Y me va quedando en el numerador tangente de alfa menos tangente de beta. Como si hiciera una distributiva acá. Tangente de alfa menos tangente de beta. Pero no es lo mismo, por supuesto. Porque hay un denominador, que no es uno. Coseno se va con coseno, coseno de beta con coseno de beta, coseno de alfa con coseno de alfa y queda 1. 1 ahí. Más
tangente de alfa por tangente de beta, seno sobre coseno. Y ahí está la bonita fórmula. Esta sí es un poco más bonita, un poco más útil, ¿no? No es por la belleza, sino por la utilidad acá, ¿cierto? Un poco más útil que la otra. Uno diría, "Ay, qué utilidad retorcida", pero tiene una utilidad. Bueno, fíjense que uno puede decir acá que estoy haciendo la tangente de la diferencia, si lo tuviera que memorizar, pero no se la memoricen esta, es la diferencia de las tangentes, por el numerador es lo mismo que acá, suma de la tangente, tangente de la suma de las tangentes, tangente de la resta, resta de la tangente. Pero eso es solamente el numerador. En el denominador, cuando era suma, iba uno menos tangente, tangente. Y ahora que resta es uno más tangente, tangente. Con miras a encontrarle alguna utilidad a esta fórmula, la última sobre todo, más que nada, yo hice esto, que terminó siendo algo bastante interesante, ¿o no? Uno podría decir, no lo toman, no me gusta cuando los alumnos me dicen así, esto no lo toman, me frustro cuando me dicen eso. Pero miren, hay algo bonito que podemos sacar acá. Fíjense, acá hay una recta A en azul, ¿no? Y hay una recta B en rojo. Oblicuas las dos, oblicuas las dos. No se cortan en el origen, se cortan en cualquier punto. En ese punto se corta, no importa. Prolongo la recta A hasta que corte al eje X y acá está el ángulo de inclinación de la recta A, como hemos dicho, que es el ángulo que forma, se puede medir por acá y negativamente el ángulo de la recta azul, vamos a usar el azul para el ángulo de inclinación, se puede medir por acá y decir menos 30 también es válido. Por ejemplo, menos 30 o más 150, si fuera el caso, ¿no? No importa. Pero el ángulo de inclinación yo lo di así, como el ángulo que forma la recta con el semieje X positivo. Y acá está el ángulo de inclinación de la recta roja B, acá, entre el eje X y la recta B. ¿Y qué hemos visto nosotros cuando hablamos de las pendientes? Esto está en la función lineal. La pendiente M de la recta A es la tangente trigonométrica de este ángulo alfa. Entonces, M sub A, la pendiente de la recta A, es la tangente de alfa. Y M sub B es la tangente del ángulo beta, del ángulo de inclinación de la recta B, que lo puedo poner acá o lo puedo poner acá, y es lo mismo porque este beta y este beta prima son iguales por ser correspondientes entre paralelas, como bien hemos dicho cuando estudiamos geometría, ¿o no? Y este alfa de acá, en azul, es igual a este alfa prima por lo mismo, por ser correspondiente entre paralelas. Comparten un lado y el otro es paralelo, que sería esta línea de puntos que es paralela al eje X, o una horizontal, como ven ahí. Bueno, entonces acá yo tengo que tita se ve claramente que es la diferencia de alfa menos beta. El tita acá enmarcado en negro es el ángulo que hay entre esas dos rectas. No se preocupe que ahora en el pre no se lo van a dar, pero ni bien empieza la facultad, a las 2 semanas que empieza la facultad van a empezar. Y sacame el ángulo que forman las dos rectas al cortarse, y cosas por el estilo. De todas maneras, ahora tenemos que concentrarnos en entrar a la facultad, pero esto no es algo para los ingenieros nucleares. Si quiero sacar el ángulo que hay entre las dos rectas, tita, que es el ángulo que hay entre las dos rectas, se ve claramente que es la diferencia de alfa menos beta, o si querés, de alfa prima menos beta prima. Alfa prima menos beta prima, se ve claramente ahí, es tita, ¿o no? Se observa ahí. Y por lo tanto, es como alfa prima igual a alfa y beta prima igual a beta, tita es igual a alfa menos beta. Entonces, si yo quiero sacar el ángulo entre las dos rectas, tita, no el ángulo de inclinación de la recta A con el eje X, que es el alfa, o el ángulo de inclinación de B con el eje X, que es beta, no. Quiero sacar el ángulo entre las dos rectas, digo así, la tangente de tita, o la tangente de alfa menos beta, es tangente de alfa menos tangente de beta, como vimos recién, sobre 1 más tangente por tangente, como lo vimos recién. Se resta la tangente y abajo aparece 1 más tangente, tangente. Aplico esa fórmula. Tangente de alfa es MA, tangente de beta es MB, la pendiente de B. Y acá quedaría MA menos MB sobre 1 más MA por MB. Y esa sería una fórmula, despejando la tangentita de acá, que haría arco tangente de todo eso. Esa sería una fórmula para sacar el ángulo que forman dos rectas entre sí. ¿Qué pasaba cuando dos rectas eran perpendiculares? Había una cosa que no habíamos demostrado nosotros. ¿Se acuerdan de las rectas perpendiculares? Vos tenés la recta A con una pendiente MA y la recta B con una pendiente MB. Si A era una recta perpendicular a B, ¿cómo son las pendientes? ¿Se acuerdan? MA es igual a menos 1 sobre MB. O sea, la pendiente hay que dar la vuelta y cambiarle el signo.
¿o no? Para que sean perpendiculares las dos rectas. Eso lo hemos visto, pero no lo demostramos. En ese momento dijimos, no tiene demostración. Y agarramos el simulador y nos pusimos a hacer recta, y una le damos pendiente 3/4 y el otro -4/3. Y veíamos que eran perpendiculares. Y así hicimos varios ejemplos y nos conformamos con eso. Con que agarramos la pendiente de una recta, la damos vuelta, le cambiamos el signo y ya era perpendicular. Ahora casi que lo podemos demostrar. ¿Por qué? Bueno, cuando dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una es igual a la pendiente de la otra dada vuelta y cambiado el signo. La pendiente de la recta A es igual a -1 sobre la pendiente de la recta B, lo cual implica que la pendiente de la recta A multiplicada por la pendiente de la recta B da -1. Esa también es una condición de perpendicularidad. El MB pasa multiplicando a MA, condición de perpendicularidad, el producto de las pendientes es igual a -1. Si el producto de las pendientes es -1, son perpendiculares. Y ahí encontramos de alguna manera una aplicación de esta media retorcida, de esta fórmula, ¿o no? Media retorcida, porque el único momento donde no le voy a poder sacar la tangente a θ es cuando θ valga 90, porque la tangente de 90 lo vimos hoy. La tangente de 90 no existe. Entonces, si A y B fueran perpendiculares, la tangente de θ no existiría, así que no le voy a sacar arco tangente a algo que no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe la tangente de θ cuando las rectas son perpendiculares? Porque se me hace cero esto. Esto se me va a cero. Y no puedo dividir por cero. Puedo hacer MA menos MB, pero después no puedo dividir por cero cuando θ es 90 grados. Si θ es 90 grados y estoy en la perpendicularidad, se me hace cero esto. Significa que cuando las rectas son perpendiculares, 1 más MA por MB es igual a 0, lo cual significa que MA por MB es igual a -1, mandando el 1 que está sumando, restando, lo cual prueba esto. Y lo cual prueba esto. Y ahí tenés un uso ahí lejanamente, digamos, apropiado de estas fórmulas. Un empleo de una demostración, ahí está explicado. Me gasté en escribirlo, pero está en el apunte, ¿o no? La tangente 90, ¿cómo le puse? La tangente 90, si fueran perpendiculares, el seno 90 sobre el coseno 90, el seno 90 es 1, el coseno 90 es 0, y está demostrado que 1 más MA por MB tendría que dar 0, entonces está claro de que eso prueba de que las pendientes de dos perpendiculares son opuestas y recíprocas. Opuestas porque se cambia el signo, perdón, y recíproca porque se da vuelta. Así que ahí estamos probando esas fórmulas.